Muy buenas noches, tengan todos nuestros seguidores de Photographic OSA. Hoy, desde acá, en nuestra queridísima península de OSA, estaremos entrevistando al señor Dieter Gallop, politólogo. Y don Dieter, estamos aquí. Dios, es un placer estar con usted como invitado especial para que desarrollemos el tema, hablemos de el sur-sur, problemáticas y soluciones de la perspectiva local y planificación regional. Don Dittel, ¿me escucha? Sí, señor. Muy buenas noches a todas las personas que se nos están conectando en este momento. Me siento muy orgullosa, pues dado esta oportunidad de poderme dirigir a todos ustedes, de poder conversar de temas de trascendencia para la región sur-sur, ¿verdad? Que así es como comúnmente se le está llamando ahora a la región Brunca. Así que bueno, quedo en sus manos y en las manos de las personas que nos están honrando con la visita, que nos están honrando con la audiencia, y aquí estamos a la orden para poder conversar sobre temas de actualidad, sobre la problemática, pero principalmente sobre soluciones. Sí, claro, muy bien, don Dieter, soluciones, eso es genial. No, más bien agradecerte a vos por aceptar la invitación de este humilde programa que está empezando, ¿verdad? Que estamos empezando, don Danilo, que es el dueño de este canal, y agradecerte nuevamente por aceptarnos. Eh, Empezando, don Dieter, podríamos hablar sobre los indicadores generales para desarrollar el tema. Usted, que es profesional en la materia, te dejo el punto para que lo desarrolles y a la audiencia, ¿verdad? Que se anime a preguntar y explotemos todo el conocimiento que don Dieter tiene para esta noche, aprovechar la invitación que no se da todos los días. Pues muchísimas gracias de verdad por esa introducción. Quisiera también poder compartir un poco con la audiencia. Bueno, yo soy politólogo, soy analista político. Tengo formación en comercio exterior y relaciones económicas internacionales, así como en derecho. Pero más que todo, a mí me mueve mucho el tema del análisis, el análisis político, el análisis coyuntural de las cosas que están sucediendo actualmente en nuestro país. Y no me limito solamente a la región sur-sur, sino que también pues al país en su generalidad. Quisiera poder conversar con ustedes y decirles de que la región sur-sur, como muchos se le ha venido diciendo, corresponde a la región Brunca. La región Brunca son 6 cantones. Esos 6 cantones están comprendidos entre Pérez Celedón, Buenos Aires, Cotobruz, Golfito, Corredores y el cantón de Osa, que es justamente donde ustedes se encuentran en este momento, desde donde estamos transmitiendo. Bueno, yo estoy completamente al otro lado del país, yo estoy en la provincia de Limón, estoy en el cantón central de Limón, pero desde acá podemos hacer análisis y podemos conversar largo y tendido, ¿verdad?, sobre muchas cosas importantes, interesantes, valiosísimas, que yo creo que a veces se pierde, ¿verdad?, entre tanta situación que se ha venido dando no solamente en el país, sino que también en el mundo. Y es que esta región en la cual ustedes viven, en la región sur-sur, en la región Brunca, que corresponde casi el 18% del territorio nacional, son más de 9.528 kilómetros cuadrados, donde hay aproximadamente 370.000 habitantes, 370.000 costarricenses que viven allí, que consumen, que producen, ¿verdad? Donde hay un tema sumamente trascendente que hay que estudiar, y es que tenemos allí que los índices de desarrollo de la región Brunca son sumamente bajos. De hecho, están en los últimos 12 lugares a nivel de distritos, a nivel de cantones también, están en los últimos lugares. La región Brunca, muy a pesar de lo que muchos dicen, es la región más pobre de Costa Rica. Muchos dicen que es la zona atlántica, ¿verdad? Sin embargo, no necesariamente la zona atlántica, no es la zona Caribe. En la zona norte también existe muchísima pobreza, existen muchísimas carencias, pero la región Brunca tiene la particularidad de que es una zona bastante deprimida por no utilizar de una forma adecuada los recursos. Allí también vemos que la escolaridad es muy baja. De hecho, estamos hablando de que aproximadamente la escolaridad en la región Brunca es de 8.6 años, es decir, las personas ni siquiera llegan al 9.º año de colegio.
creo que ya para séptimo año de colegio están abandonando los estudios. Tenemos una mano de obra bastante débil, ¿verdad? Que es básicamente una mano de obra que se dedica a labores de agricultura, a labores muy de trabajo físico, y no se le está dando un valor agregado adecuado, ¿verdad? A lo que se está produciendo en la zona. Los indicadores de pobreza son bastante altos. De hecho, para este año, la pobreza en la región Brunca está llegando al 36%, cosa que nunca se había visto en historia de la región. Estamos hablando que de ese 36%, casi un 10% vive en pobreza extrema. Con uno de los O sea, cantones, con uno de los ¿perdón? cantones más pobres como lo es Cotobruz. Así es, exactamente. Y hay algo muy importante, que es la cantidad de ingresos que tiene cada hogar en la región Brunca. Mientras que la media nacional anda rondando el 1.100.000 colones, en la región Brunca el ingreso está aproximadamente en 660.000 colones. Es decir, la mitad del ingreso que se percibe como media en el resto del país. Es decir, con 600.000 colones tienen que comer no sé cuántas personas, ¿verdad? Tienen que pagar servicios, tienen que pagar casas, tienen que pagar todo lo que tienen que pagar, y estamos hablando de una familia, ¿verdad? No estamos hablando de una sola persona, estamos hablando de una familia, que entre menos miembros tenga esa familia, menos ingresos va a tener. Además de que hay un gravísimo problema de desempleo, ¿verdad? Que no se ha podido resolver durante años. Hay muchísimas soluciones que podemos conversar, pero yo creo que eso es como para un segmento más adelante. Pero sí es importante que hablemos la realidad de la zona, ¿verdad? La realidad social. Y es que la realidad social es esa. La realidad social, le ponemos un rostro a la zona, a la región sur-sur, y es una región pobre y empobrecida. Estancada, podríamos decir también, don Dieter. Una región estancada a la cual no se le está pues, dando un uso adecuado de los recursos que tiene, ni tampoco en esa gran extensión territorial que tiene se le ha podido pues, generar mayores oportunidades. Sí, don Dieter, hace como cuántas veces viene usted a la zona? ¿Desde cuándo viene usted a la zona? Bueno, yo por motivos de trabajo tuve que ir a la zona. La última vez que fui fue, creo que fue el año anterior, si no me equivoco, ¿Y la primera vez? a la zona de corredores. La primera vez que fui, Ajá. fui hace aproximadamente 4 años, 3 o 4 años, y realmente no se ha visto mucho avance, no se ha visto mucho Es que desarrollo. se me adelantó la pregunta, a eso es lo que iba. Después de la primera y la última vez que usted vino, ¿qué tanto desarrollo ha visto en la zona sur-sur? Don Dieter, tenemos preguntas de la teleaudiencia, los que nos están siguiendo en la transmisión. Dice aquí, como emprendedora de la zona, puedo hablar con propiedad que el gobierno no presenta opciones viables o razonables para promover el desarrollo productivo debido al poco apoyo financiero para estimular el emprendimiento exitoso. Señor, ¿usted qué ideas puede proponer para presentar a la zona sur a los emprendedores locales? Eso, que sean tangibles y a corto plazo. Bueno, no hemos llegado a las propuestas, estamos desarrollando el tema, pero don Dieter, ahí está la pregunta. Me gusta mucho la pregunta. Disculpe, ¿cómo se llama la persona que nos envía la pregunta? Es que no la pude ver. La pregunta la elaboró la pregunta. Creo que tenemos como unos problemitas de conexión por allí, Sí, ¿verdad? sí, sí. Ok, Eh, no eh, se preocupe. Bueno, es ahorita que la voy a pregunta tratar. la enviaron al privado. Ok, Sí, perfecto, perfecto. No hay problema. Bueno, para la persona que nos hace la pregunta y nos formula una pregunta sumamente valiosa porque estamos hablando de recursos, estamos hablando de fondos. No hay un solo negocio en este mundo que crezca sin recursos. Creo que todos los negocios de este mundo, los emprendimientos requieren de inversión, de una inversión necesaria para que pueda surgir, para que ese negocio pueda prosperar. En nuestro país tenemos un sistema de banca para el desarrollo que ha servido no necesariamente para hacer un resorte, ¿verdad?, para las empresas, sino que también, sino que más bien ha sido pues todo un obstáculo, ¿verdad?, para que se pueda acceder a esos recursos que son sumamente importantes para poder generar emprendimientos. Una de las estrategias que se ha venido
hablando mucho a nivel de gobierno, incluso este servidor también, ¿verdad? Aquí en la región de Limón he venido insistiendo mucho en crear un fondo de riesgo o un fondo de avales. ¿Qué es eso? Cuando hablamos de un fondo de riesgo, un fondo de avales, estamos hablando de un fondo que sirva como garantía para todas esas personas que tienen una idea, un proyecto, un negocio, pero que no tiene que poner a responder. Muchas veces tenemos una gran idea de negocio que podría ser algo sumamente próspero, pero no tenemos garantías hipotecarias, fiduciarias o demás instrumentos que nos sirva para poner a responder, ¿verdad? Por ese préstamo que necesitamos. Entonces, lo que se puede hacer es utilizar un fondo especial que sirva, a su vez, como un aval, que sirva como una garantía en caso de que alguna persona necesite poner su negocio, su emprendimiento, presente esa idea de proyecto, presente ese emprendimiento, sea pues acogido por algún banco del sistema bancario nacional y que sirva a su vez para que esa persona pueda acceder a sus recursos. Entonces, creo que empezando por allí, ¿verdad? Por un fondo de riesgos, un fondo de avales, es sumamente importante. Incluso los gobiernos locales pueden tener una participación importante en este tipo de emprendimientos, de negocios, donde le puede ayudar a los emprendedores locales a montar sus negocios. Incluso los gobiernos locales podrían eventualmente pues tener una alianza estratégica con el MEIC, una alianza estratégica con Procomer, por ejemplo, que es la promotora de comercio exterior, que tienen fondos importantes a través de el programa Descubre, que el programa Descubre sirve también para poder descubrir esos emprendimientos que tal vez necesitan de los recursos, pero que no han tenido el acompañamiento necesario, y ahí está el dinero, ¿verdad?, para que se utilice. Pero eso podría ser una idea que se podría trazar a muy corto plazo. Son ideas buenas, necesarias, que por dicha ya están en la corriente legislativa en el caso de convertirlo en ley, e igualmente en el caso de Procomer, los fondos ya están disponibles, así también como el INA. El INA tiene algunos fondos importantes que se pueden utilizar para emprendimientos. Y todo esto podría ser bien utilizado siempre y cuando los gobiernos locales también se puedan comprometer, ¿verdad?, a dar ese tipo de apoyo. Sí, todo va de la mano, tiene que haber un compromiso del gobierno local y ojalá de que los gobiernos locales del sur-sur ahorita nos estén sintonizando o que por ahí les llegue el link y puedan ver la necesidad que existe. Don Dieter, tengo otra pregunta, tal vez, y seguimos con el desarrollo de la idea, porque dice Bárbara Bustos que a qué se debe el desarrollo de la provincia de Limón, que usted es de Limón. ¿Qué está haciendo bien Limón? ¿Qué está haciendo distinto Limón? Bueno, Limón pues ha tenido la suerte, la dicha, la bendición de haber nacido como provincia en una costa, ¿verdad? De haber nacido en un puerto. Y yo creo que la actividad portuaria y aparte de eso, pues ser la ventana a Europa y a la costa este de los Estados Unidos, pues nos ha permitido mucho tener ese intercambio comercial, tener la oportunidad de ser pues el principal punto logístico de Costa Rica, y claramente eso genera una cantidad de trabajos y de negocios bien importante, lo cual se ve reflejado en la cantidad de industria del sector logístico, transporte y almacenamiento. Igualmente tenemos una tierra bendecida, ¿verdad?, que se ha utilizado para la actividad agrícola. Somos la provincia que tiene el número uno en exportación de banano en Costa Rica, en el país. Tenemos una extensión también de siembra de piña muy importante, pero digamos que tal vez Limón no ha tenido ese gran salto cualitativo que nosotros deseamos. Se han venido haciendo algunas cosas, por supuesto que sí, tratamos de cambiar nuestro destino. No somos la provincia que decíamos todavía, pero por lo menos estamos tratando de hacer un cambio. Avanzando. Cosas que se pueden replicar en la zona sur-sur. Bueno, aquí hemos empezado a trabajar en la clusterización de la economía. Aquí en Limón existen 3 clústeres. Los clústeres son organizaciones privadas que se dedican a generar encadenamientos productivos, es decir, identifican los sectores que le llaman tractores de la economía. Cuando hablamos de tractores son los que empujan, los que arrastran a los demás, ¿verdad? Y hay 3 sectores principales aquí en Limón, que es el sector de la logística, el sector agroindustrial y el sector del turismo. Y si nos ponemos a ver, son exactamente los mismos de la zona sur-sur. ¿Por qué? Porque tenemos allá el puerto de Golfito que no se está explotando de la forma adecuada. Hay ciertos negocios que se podrían empezar a hacer en la zona de Golfito que no se están haciendo. Hay un proyecto de ley, por cierto, en este momento, una corriente legislativa que lo que busca es que las mercancías
que ingresan por un punto, en este caso Golfito podría ser, si se importan mercancías, sean justamente pagados los impuestos allí. ¿Por qué se presenta este proyecto de ley? Bueno, y yo tuve el honor de redactar ese proyecto de ley. Lo que se busca es que reivindiquemos los sectores económicos que por mucho tiempo se nos han negado en las zonas periféricas de Costa Rica. Estamos hablando que en el caso de Limón, de Golfito y demás, se nos están llevando la carga para el centro del país y no nos están dejando carga nosotros en la zona periférica, y justamente es allí donde tiene que haber un mayor desarrollo de la industria de la logística. En el caso de las fronteras, por ejemplo, estamos hablando del cantón de Corredores, que tiene allí a Paso Canoas. Igualmente Cotobruz, tenemos a Zabalito, que tiene un punto aduanero, tenemos a Golfito, que tiene un puerto. O sea, existen muchas oportunidades de generar negocios de logística que no se han generado precisamente porque toda la carga se la están llevando para el centro del país, y eso también está generando un problema grave, no solamente a nivel económico y de empleo en esta zona, sino que también un tema de seguridad nacional, porque el año pasado una comparecencia que tuvo el señor exdirector general de aduanas dijo que habían 13,000 contenedores desaparecidos en el país que no se sabía qué llevaban ni para dónde iban. Entonces imagínense que también es un problema de seguridad nacional porque no sabemos qué llevaban ahí. E igualmente son contenedores que no pagaron impuestos sobre las mercancías, y al final esos impuestos que se dejan de percibir lo tenemos que pagar todos nosotros, ¿verdad? Entonces hay cositas que tenemos que ir cambiando un poco. Tenemos que buscar justamente dónde es que nos chima el zapato, como decimos, ¿verdad? Porque solo los que tenemos el zapato puesto sabemos dónde nos chima. Y yo creo que este tipo de ideas, este tipo de iniciativas buscan reivindicar ciertamente cosas que nosotros pues merecemos y necesitamos. Sí, Adelante. don Dieter, hay una pregunta aquí muy relacionada a lo que usted está hablando de Cindy Artavia, no sé si la viste por ahí. Dice, una de mis grandes inquietudes en las zonas costeras del sur-sur es porque las municipalidades limitan tanto crecimiento propiamente cerca de las playas. Si vemos en lugares como Guanacaste, Punta Arenas y Jacó, cómo existe un crecimiento acelerado en infraestructura y turismo. Eso se debe, y muchísimas gracias a doña Silvia por la pregunta. Y me gusta mucho que hagan este tipo de preguntas porque, bueno, por ahí creo que andan un par de regidores conectados de un par de cantones de esta zona. Hay un tema de ordenamiento territorial que no se ha venido haciendo. Estamos hablando específicamente de los planes reguladores. Los planes reguladores son planificación urbana, costera, agrícola, también productiva, que se hace en los cantones para poder determinar justamente dónde se puede construir, dónde no se puede construir, dónde se puede tener agricultura, dónde se puede tener industria, dónde se puede tener otro tipo de actividades, que es sumamente importante. En el caso de Guanacaste, por ejemplo, la provincia de Guanacaste ha tenido un auge importantísimo porque ellos tienen planes reguladores costeros, y los planes reguladores generan una certeza jurídica a futuro. Cuando hablamos de certeza jurídica estamos hablando de que usted en el futuro no le van a venir a quitar sus propiedades o le van a venir a ordenar el derribo, ¿verdad? Porque sabemos de que de previo es una zona apta para poder construir este tipo de industria. Lo que vivimos, por ejemplo, en Limón hace unos años atrás, le comentaba casualmente a una regidora de Golfito ahora por la tarde, que en la zona de Limón, en Talamanca, justamente, hace como 3 o 4 años a un empresario turístico le obligaron a derribar un hotel que él había construido porque cuando entró a regir la ley de la zona marítimo terrestre, invadía parte de esa zona, entonces lo obligaron a derribarlo. Esto ocasionó una pérdida de empleos, una pérdida de inversión y obviamente una incerteza, una incertidumbre a nivel jurídico, a nivel legal, que tuvo que hacer que él destruyera lo que con muchísimo esfuerzo y durante muchos años tuvo que hacer. Incluso este señor hasta, bueno, terminó suicidándose, ¿verdad? Por todo lo que le pasó, pero los planes de ordenamiento territorial, o sea, los planes reguladores son sumamente importantes porque justamente son los elementos o las herramientas que le permiten a las comunidades de todos los cantones del país poder tener esa oportunidad de saber dónde puede poner negocios y cómo hacerlo. Esto es una excelente herramienta de distribución de tierras, de usos de suelo y demás, que casi que de previo podrían tener los permisos, y eso evidentemente haría, ¿verdad?, de que creciera aún más la inversión en temas turísticos, por ejemplo, en las zonas costeras, con los planes reguladores costeros. Don Dieter, pero entonces, ¿a qué se debe
realmente eso, sabemos que ese es el problema porque ya usted lo desarrolló de una excelente manera. Hay poca voluntad política de parte del gobierno local, poco desinterés o falta de asesoría, que básicamente radica la problemática. Bueno, hay una situación muy particular con los planes reguladores, y es que los planes reguladores son bastante onerosos. Los planes reguladores requieren de una inversión muy importante en los cantones, ya que requiere justamente de que exista una cantidad muy grande, ¿verdad?, de profesionales en varios campos que necesitan hacer los análisis respectivos de los suelos y de los lugares para poder hacer el crecimiento urbanístico y el crecimiento económico de las regiones, así también como aspectos de legalidad. Entonces, yo no podría atreverme a decir que sea necesariamente por una desidia, ¿verdad?, de los gobiernos locales. Yo diría, y atreviéndome casi que de antemano a decirles que el problema justamente debe estar en la parte económica. Sabemos que ahorita también pues, las municipalidades van a ver una disminución muy grande en los ingresos que tienen producto de la situación COVID, pero hay fondos internacionales que se podrían empezar a utilizar, hay fondos internacionales que están disponibles para poder ser utilizados en este tipo de planificación, que le permitiría tener un mejor reconocimiento a los cantones, ¿verdad? De dónde pueden hacerse las construcciones y dónde se puede empezar a desarrollar mejor una u otra actividad industrial o económica. Perfecto. Estimado, hay una pregunta de Marisol González. Te la leo, te la dejo para dentro de un momento y desarrollar más. Adelante, no, aquí nos debemos al Ah, público, aquí nos debemos al perfecto. público y yo Entonces, creo que aquí sería muy bueno que estamos entremos a las conectados respuestas. entonces. Pienso igual que usted. Dice, usted como conocedor del tema, ¿me podría decir cómo el gobierno podría mejorar o fomentar el apoyo en el sector agropecuario, ya que por falta de interés del mismo gobierno en ayudar o facilitar mecanismos de ayuda, los costos de producción aumentan cada día y por supuesto la rentabilidad del producto disminuye, llevándose a muchos de nosotros al borde de la quiebra? Bueno, vamos a ver, empezó hablando de la parte agrícola y terminó hablando de la parte meramente de los hogares, de los ingresos de los hogares. Y es una buena pregunta porque la vamos a partir en dos. Hace unos días atrás tuve pues la iniciativa de escribir algunas propuestas que podrían ser útiles para poder desarrollar en el país, que sirvan para generar desarrollo económico. Me referí justamente al tema de agricultura como la oportunidad que tenemos para poder invertir en la tecnificación de la agricultura. Hemos visto que producto de la situación COVID, la gran dependencia que hemos tenido a lo largo de los años de mano de obra extranjera, de mano de obra ilegal, de mano de obra prácticamente esclavizada, que ha hecho que por años nos hagamos de la vista gorda, ¿verdad? Con una situación que a todas luces nos afecta en nuestras finanzas públicas, porque estamos hablando de que son personas que ingresan a nuestro territorio nacional, pues evidentemente a trabajar, que nos ayudan pues a generar producción y generan divisas, pero también son personas que utilizan la seguridad social de nuestro país, que utilizan otros servicios también en nuestro país y que no necesariamente pagan por esos servicios. Entonces es el momento de que la agricultura tenga la oportunidad de tecnificarse, es decir, que la agricultura crezca pero siempre de la mano de la tecnología. Creo que es allí donde tenemos que empezar a invertir, tenemos que ser más inteligentes a la hora también de generar agricultura, que sea una agricultura sana, que sea una agricultura que vaya, que sea ambientalmente racional también, e igualmente una agricultura que nos permita tener una menor dependencia de ciertos productos en el exterior para que aquí se nos abaraten los costos, ¿verdad? Don Dieter, a raíz de lo que usted Sí. acaba de comentar sobre la mano de obra extranjera, abusiva en el pago, barata, que viene a generar a soluciones en la recolección del producto, pero a engrandecer otros problemas como en salud, en educación y otros. Me nace una pregunta, y es esta, digamos como en la recolección de café. Decía hablando con algunos cafetaleros hace un año, inclusive que habían eliminado los cafetales porque para ellos ya no era rentable pagar a 1.000 colones la recogida de una cajuela, la fanega le salía en 20.000 colones y se la pagaban en 44.000. Les resultaba como estar trabajando a medios con el recolector. Imagínense, y eso es una
mano de obra barata, extranjera, en muchos casos indígenas panameños y en otros compañeros nicaragüenses. ¿Qué tan mal está el apoyo al agricultor entonces? Vamos a ver, aquí lo que pasa es que también hay una situación que no se dice, y es que en la zona de, bueno, en la zona sur, eh, creo que es por la zona de Pérez Celedón, básicamente, ¿verdad? Y en la zona de Cotobruz, si no me equivoco, que es donde están las zonas cafetaleras de la zona sur-sur, se vieron afectados también por una enfermedad que fue la roya del café. El año anterior fue una pérdida muy grande, ¿verdad? En una extensión bastante amplia, y eso hizo que las ganancias se vieran afectadas, ¿verdad? Y no tenemos que olvidar que esto, pues, indudablemente genera una afectación grandísima en las finanzas de las personas que se dedican, ¿verdad?, a la siembra del café. Entonces, a mí me parece, pues, que tenemos que verlo todo como un conjunto, ¿verdad? Lo tenemos que ver todo como un conjunto. Estamos viendo que, si bien es cierto, pagan la fanega de café, me está diciendo que a aproximadamente 20.000 colones, y que ellos lo que se ganan son 44.000, o sea, se están yendo básicamente a medias, ¿verdad? Si no tuviéramos mano de obra extranjera, ilegal, que trabaja al margen de la ley, ¿en cuánto quedaría eso? ¿Y dónde quedaría la ganancia, verdad? Entonces creo que también es una forma de que cambiemos un poco los paradigmas y que busquemos hacer un uso más adecuado de la tierra, así también como de la tecnología, ¿verdad? Para que permita, pues, aumentar un poco más las ganancias de las personas que se dedican a esta actividad, pero que también sea algo racional y que las personas que trabajen en ese sector tengan salarios justos, ¿verdad? Porque no podemos tapar el sol con un dedo, tenemos una situación clara, evidente, ¿verdad? Que es la de la mano de obra extranjera que entra de manera ilegal al país y que también está generando toda una serie de problemas en este momento, justamente por la situación COVID. Tenemos otra pregunta de Cristina García Miranda. Doña Cristina dice, es complicado el tema en la zona sur, el gobierno nunca ha dado la importancia a la región, el tema de Puerto Golfito, con condiciones únicas en la región, es poco el uso que se le da al tema del turismo, teníamos importante entrada con el aeropuerto internacional de la zona sur, tema de aduanas, es complejo, son decisiones a nivel central del gobierno. Hay decisiones que se toman a nivel de gobierno, hay otras que se pueden tomar decisiones a nivel de grupos organizados locales. Creo que también ha hecho falta un poco de liderazgo en la zona sur para tomar este tipo de decisiones. Hemos visto que los liderazgos generalmente se empiezan a formular casi que solamente para momentos de elecciones. Bueno, ahorita Pero tenemos tenemos dos que ver diputados, también, ¿verdad? perdón, Ahorita tenemos dos diputados, el diputado Guardi Jiménez y el diputado y Viales. Viales, Gustavo Viales, correcto. Viales. Y básicamente vemos que los liderazgos funcionan únicamente para época electoral, ¿verdad? Entonces tenemos que ir también cambiando un poco esa mentalidad de que todo sea solo para poder sacar una diputación o un alcalde. Tenemos que trabajar de una manera permanente en mesas de diálogo donde involucremos no solamente a las personas de la comunidad, sino que también comprometamos de una forma exhaustiva al gobierno a tomar decisiones en la comunidad, presentarle propuestas, presentarle ideas. Igualmente a la academia. La academia es sumamente valiosa en la formulación y la gestación de proyectos. Y es ahí donde ustedes pueden ir esos acompañamientos donde tal vez hay muy buenas ideas, pero no tienen justamente cómo formularlas y cómo convertirlas en un proyecto. Y es ahí donde la academia puede, pues, sentarse con ustedes a empezar a formular estas estrategias. Yo creo que Coincido con usted en lo doña, de liderazgo. la señora que nos acaba de hacer la pregunta, Doña Cristina. sí, doña Cristina, y le mando un saludo a doña Cristina, por cierto, por esa pregunta tan valiosa que hace, que justamente dan en el traste, porque muchas de las soluciones que casualmente quería conversar con ustedes, ella las está exponiendo en este momento. Hay un tema también de aeropuerto internacional que se pretendía hacer en la zona sur, pero lo que hizo Aviación Civil fue empezar a meterle plata a los aeródromos, que no es lo mismo que un aeropuerto, ¿verdad? Y justamente lo que se necesita en esa zona es un aeropuerto internacional, no se necesitan solamente aeródromos. Los aeródromos sí son importantes, pero un aeropuerto donde pueda llegar a la gente, donde pueda tener facilidades, es lo que se necesita. Y también poder aumentar mayormente la capacidad de ocupación en los hoteles, ¿verdad? Y tener más facilidades para todas estas personas que llegan a visitar la zona. Dieter, le decía que yo coincidía en usted que hay falta de liderazgo en la zona. A mí siempre me ha parecido una carencia de liderazgo y como usted lo empezó con la entrevista,
Eh, la baja escolaridad, la deserción en la educación eh, pasa factura a estas alturas y vemos que no hay un desarrollo en, en nuestros cantones. Y vemos la falta de liderazgo de los gobiernos locales. Por ejemplo, eh, el, el alcalde de Garavito alza la mano obviamente y furibundo para reactivar la economía de su cantón, ahora con lo del COVID. Y acá en nuestros cantones, bueno, usted suma la cantidad en ese tiempo, cuando pusieron las restricciones, era muy baja. De hecho, en el distrito de Puerto Jiménez, que es el distrito que nosotros estamos, tenemos 9 casos hasta la fecha. Y aún así nos cerraron el comercio, nos cerraron la economía y no hubo un liderazgo que se opusiera. Todo el mundo lo aceptó y lo acuerpó de una manera pasiva. Eso yo Bueno, que yo no soy un especialista en temas meramente de salud, ¿verdad? Pero como analista, sí creo y sí siento de que las decisiones que se han tomado a nivel de gobierno central para poder paliar esta situación de COVID tal vez no han sido las adecuadas porque no ha existido un equilibrio coincidimos en eso natural, también. ¿verdad? Entre el tema de salud y el tema económico, porque Coin- es tan nocivo uno como el otro y son tan dependientes uno con el otro, ¿verdad? Porque si sabemos que vamos a detener, vamos a paralizar completamente la actividad económica del país, sabemos de antemano de que esa paralización económica va a afectar grandemente las finanzas de la caja. Recordemos que la caja del Seguro Social la mantenemos todos nosotros con nuestros salarios, con nuestros ingresos, ¿verdad? Que tenemos que pagar mes a mes. Entonces, creo que el equilibrio ha sido roto, el equilibrio indudablemente ha venido a menos durante todos estos meses y la situación económica, la situación social que estamos viviendo ahorita de incertidumbre, pues da traste, ¿verdad? También con lo que se ve afuera de nuestro país. Ahorita casualmente acabo de terminar una entrevista con un máster en administración de negocios que tiene un programa de emprendimiento y demás, y hablábamos de las calificadoras internacionales, y las calificadoras internacionales, al tener una calificación baja para nuestro país, hace que las tasas de interés aumenten, ¿verdad?, en el exterior, e igualmente que nuestros bonos, ¿verdad?, si emitimos bonos del Tesoro de Costa Rica, se vean afectados porque nadie va a querer comprar un bono donde va a tener la posibilidad de que en un futuro no le puedan pagar. Entonces es allí también donde vemos todo un efecto dominó, ¿verdad?, en la parte económica que indudablemente va a afectarnos, nos está afectando ahorita, ya estamos viendo cómo está creciendo el tipo de cambio, ¿verdad? El tipo de cambio ya va a la alza. Ahorita ya posiblemente veamos un tema de depreciación de la moneda, más adelante vamos a ver un tema también de inflación, o sea, y ahí va poco a poco, ¿verdad? Repitiéndose un poco la historia de lo que sucedió a inicios de los años 80 en Costa Rica, que tuvimos una crisis económica, bueno, sin precedentes, ¿verdad? Y esperamos no tener que repetirla, pero si nos remitimos a la historia, casi que estamos encaminados a pasar por lo mismo. Esperemos que valga la experiencia vivida en los años 80 para tomar decisiones Sabias. sabias. Esperamos. Don Dieter era para corregir, no es doña Cristina, es don Cristian García Miranda. E igual, muchísimas gracias por la participación. Saludos Dice, a don Cristian, lo conozco. Don Cristian es regidor de la Municipalidad de Corredores, justamente en el distrito de Paso Canoa. Se le envío un gran abrazo y un saludo hasta allá, ¿verdad? Y yo esperaría que más regidores, más personas que están en la vida política se puedan involucrar. muchísimas gracias, don Cristian, por la pregunta y la disculpa por la confusión. Dice Manuel Calderón, aquí se habla mucho de las ideas y propuestas, pero en muchas ocasiones los que ponen las trabas para seguir el propio gobierno local, como tal, a no tener compromiso con el pueblo. No aporta y no ayuda, solo sirve para recolectar impuestos antes de efectuar cambios para promover la economía local. Debería primero estructurar las municipalidades, luego fortalecerlas y después promover el auge en la economía de la zona en los sectores de industria, turismo, agricultura, comercio, entre otros. Sí, él está hablando justamente de una solución muy importante, pero es que también no tenemos que olvidar los actores civiles. Los actores civiles somos, y me voy a incluir, perdón, me voy a incluir, somos muy importantes porque nosotros podemos generar mesas de diálogo, podemos trabajar de manera articulada con las universidades, con el sector público, con las municipalidades, podemos trabajar de una manera muy articulada también
con el sector privado. Al menos en el caso de Limón, como yo les contaba a ustedes anteriormente, existe una iniciativa de clusterización de la economía. La clusterización, como les dije, trabaja bajo el esquema de triple hélice, y cuando hablamos de una triple hélice estamos hablando de tres actores fundamentales para que eso pueda girar. Estamos hablando de la academia, que es representada por las universidades estatales. Estamos hablando del sector privado, que es el sector eje primordial, que es el que se busca desarrollar. Y hablamos también del sector público. Cuando hablamos del sector público, estamos hablando no solamente de los ministerios, sino también de instituciones descentralizadas. Yo creo que INCOP podría ser un gran aliado, ¿verdad?, en el desarrollo de la zona sur-sur. CUDESUR es otra institución que podría ser un gran aliado en el desarrollo de la zona sur. Igualmente, podemos ver empresa privada que se puede unificar para poder generar no solamente cámaras, también clúster. Los clústeres pueden tener dentro de su organización al sector público, el sector privado y el sector académico. Y eso hace que ustedes tengan la oportunidad de poder formar una mano de obra más capacitada que vaya acorde con la realidad económica de los cantones o de la región. Les permite también tener el acceso a casa presidencial, al gobierno, para poder mejorar ciertos puntos o ciertas áreas, ¿verdad?, que tal vez están deprimidas en la economía local o en la parte política. E igualmente el sector privado, que es el generador de ideas, que es el generador de riqueza, es el que se tiene que ver más beneficiado en este sentido, pero desde un punto de vista de desentrabarle todo ese montón de trámites, ¿verdad? De toda esa tramitomanía a la cual nos tiene acostumbrado el sector público. Entonces, me gusta mucho la exposición que hace el señor, pero no olvidemos que el sector civil, ¿verdad?, que el sector productivo es sumamente importante para poder generar el desarrollo tan anhelado, tan deseado en las regiones de nuestro país. Claro, y nosotros como sector civil no solo somos fiscalizadores, también debemos proponer. Aquí hay una aclaración del señor Deniam Durán. Dice, aclaremos, el sur-sur es Buenos Aires, Osa, Golfito, Corredores y Cotobruz. Fue lo que dijo el licenciado Galo al principio. Sin embargo, por costumbre hablamos de Pérez de León. Él dice que Pérez de León pertenece a San José, va a Punta Arenas. Esa botella siempre se la quita el sur-sur, todos los presupuestos de estos cantones de Punta Arenas. Sí, de hecho, bueno, cuando empezamos a hablar, hablamos de la región Brunca. La región Brunca también comprende Pérez Celedón. Pérez Celedón, pues, es básicamente el centro económico, ¿verdad?, de esa región. Sin embargo, vemos como Corredores también ha ido tomando cierta estafeta, ¿verdad?, por el tema de la frontera, que es sumamente importante. Cotobruz, con todo y todo, Golfito, bueno, Golfito siempre fue una región muy importante hasta que el auge bananero, pues, acabó. Y yo creo que ahorita hay muchas oportunidades para que puedan desarrollar y crecer. A mí me llamaba poderosamente la atención dentro de los números que traía para compartir con ustedes la gran cantidad de personas que viven bajo el asistencialismo social en la región Brunca. Y Bueno, me refiero a la región Brunca, toda la región, todos estos 6 cantones, ¿verdad? Estamos hablando que son 9.488 familias que están bajo el cobijo de la beca Avancemos. Y óigalo bien, 20.902 familias en el programa en programas de asistencia de Limas. 20.902 familias. Vean ustedes qué cosa más trágica. un porcentaje Les muy alto. están dando el pescado y no les están enseñando a pescar. Eso es bien importante que podamos irlo cambiando, porque a medida que la gente se haga dependiente de las cosas que regala el gobierno, Don ¿verdad? Dieter, Pues ¿podríamos tomar así, eso como un modelo político? no necesariamente como un modelo político, sino que también responde a la realidad del cantón. O sea, estamos viendo que son tan pocas las oportunidades, estamos viendo que está tan mal explotado el lugar, que estamos teniendo una gran cantidad de personas que están dependiendo del asistencialismo. Entonces eso golpea muchísimo, ¿verdad? Golpea mucho, y es necesario ir cambiando un poco, pues, la forma en la cual se están haciendo las cosas para que se pueda generar más oportunidades, porque Sí. vamos a ver, los problemas que presentan en la zona sur-sur, estamos hablando que no solamente se limitan a la pobreza, que la pobreza es el más importante, ¿verdad?, sino que también el desempleo. El desempleo es muchísimo más alto que la media nacional. El desempleo es de casi el 30% en la zona. Y ojo, que solo nos estamos basando en los datos que presenta la caja.
porque la caja es la que hace el control cruzado, ¿verdad? De ver cuántas personas han salido de planillas y demás. Pero si nos vamos a ver el sector informal, que es el sector más importante de la economía, posiblemente muchos ya han perdido sus trabajos y eso engrose aún más las cifras. Veamos también el tema de los usos de suelo, el tema del precarismo que hay allá en la zona sur, el tema de vea, increíble, el tema del analfabetismo. Costa Rica siempre nos hemos nosotros jactado en el mundo, no solamente en la región, en el mundo, de ser un país donde casi no existe el analfabetismo. Y justamente en la zona sur-sur es donde vemos donde existe mayor analfabetismo en todo Costa Rica. Estamos casi a los niveles de los países centroamericanos. Y eso es muy alarmante porque estamos viendo un estado fallido, por lo menos en materia educativa. Igualmente el marginamiento social que existe allí, ¿verdad? Hacia los indígenas, provoca unas brechas sociales importantes, ¿verdad? Que no se han venido a cerrar. Y yo creo que hay política pública que se puede generar, no necesariamente desde San José, porque allá en Zapote no conocen la realidad de Cotobruz, no conocen la realidad de Ciudad Neily, no conocen la realidad de Corcovado. Creo que es donde nosotros como ciudadanos tenemos que tomar la batuta y empezar nosotros a generar esa política pública necesaria para que podamos ir cambiando un poco eso. Y no olvidemos también el tema del narcotráfico y la drogadicción, ¿verdad? Siempre los puntos Un fronterizos son problema que calientes en esos temas. eso le iba a mencionar, que no, la zona sur-sur no solo la queja el desempleo, sino que agrava el problema de adicción y de jóvenes que lucran a este negocio ilícito para tener una fuente de ingreso económico al hogar y a veces apenas para comer diariamente. Eh, Don Dieterle, es interesante porque, digamos, una zona como el cantón de Golfito, que es tan rico para zona turística costera, con el Parque Corcovado, un 0,5% de la biodiversidad del mundo. Tenemos el Océano Pacífico que nos brinda esas playas tan hermosas y tenemos montañas. ¿Y cómo es que no explotamos? ¿Será la problemática del acceso al turismo, la poca infraestructura, la que no nos deja crecer, desarrollarnos y así crear mano de obra, crear trabajo para, para que se acaben de una vez por todas estos problemas? Al final, estos problemas de analfabetismo, cuando usted va a visitar las casas, el niño se encuentra trabajando. Vamos a ver, los problemas que tenemos allá son problemas donde existen brechas sociales importantes. Y más allá de brechas sociales importantes del analfabetismo y todo lo relacionado con las personas, justamente, tenemos un inadecuado uso de los recursos. Yo creo que también tenemos que ir viendo un poco el tema de los recursos que existen en la zona, porque, a ver, la zona sur es una zona muy rica, muy rica, ¿verdad? En cuanto a recursos minerales, en cuanto a recursos naturales, en cuanto a recursos ecológicos también, que no se están explotando de una forma adecuada. Cuando me refiero a los recursos minerales, existen recursos en el subsuelo que no se han estado explotando de una forma adecuada, de una forma sostenible, tal vez algunos ni siquiera se han tocado. Y yo creo que es un importante generador de empleos. Igualmente tenemos un tema de ecoturismo que no se ha exportado, no se ha explotado, perdón, de una forma, pues, tal vez adecuada, porque no contamos con la infraestructura necesaria. Imagínese usted que desde el año 2010, que fue lo de la construcción de la costanera, desde ese tiempo en la zona sur-sur no se ven proyectos importantes y tal vez ha sido mínimo lo que se le ha invertido a los aeródromos, ¿verdad? De la zona, sin ser aeropuertos. Yo creo que una buena estrategia que se puede plantear en esa zona es como lo que se está haciendo, por ejemplo, en Guatemala y en El Salvador, donde ellos se unieron y al amparo, al cobijo del sistema de integración centroamericana, permiten que los vuelos entre Guatemala y El Salvador sean vuelos locales. Ellos se ven como que si fueran un vuelo dentro del mismo país, vuelos locales. Eso hace que se abaraten los costos e igualmente hace que se puedan utilizar los aeropuertos de cualquiera de los dos países para poder aprovechar el tema turístico. Imagínense ustedes que en Chiriquí y en David existen aeropuertos importantísimos allá en Panamá
donde nosotros podríamos también captar un poco de ese turismo que llega a esas zonas y que podría llegar a la zona sur-sur. Si nosotros tuviéramos una alianza de ese tipo donde podamos abaratar los costos, ¿verdad?, de transporte, de transporte aéreo propiamente entre la zona de Chiriquí o de David hacia, por ejemplo, Corcovado, ¿verdad? O no sé, donde tal vez hayan establecido hacer un aeropuerto en la zona sur. Pero sí sería sumamente valioso que podamos tener ese tipo de iniciativas. Igualmente, veamos también que la infraestructura portuaria no es la mejor. En Golfito se está prácticamente desaprovechando un excelente punto como lo es el puerto, ¿verdad? Donde se podría explotar de una forma más intensa. Vea cómo se perdió hace poco el proyecto del ferry entre El Salvador y Golfito por un tema de costos que no se pudo negociar de una forma adecuada. Yo creo que hay que tener iniciativa para poder buscar mejores oportunidades, mayores negocios, donde se pueda ofrecer las bondades, donde se pueda explotar de una forma racional, sostenible los recursos y donde podamos tener mayores oportunidades y salir de ese gran rezago para poder salir de esa pobreza, para poder salir de esa dependencia tan grande que existe, ¿verdad?, hacia el gobierno en forma de asistencialismo social. Yo creo que hay muchos liderazgos en la zona que pueden empezar a levantar la mano y que pueden empezar a gestar grandes ideas que se pueden convertir en proyectos que realmente puedan llegar a ser la solución de todos los problemas que se están aquejando en esa zona. Muchísimas gracias, don Dieter. Y tenemos otra pregunta de Marisol González, de la Leo. Dice, aquí la problemática de la zona sur no es solo el punto económico. Les puedo decir que aquí, en esta zona, uno de los preocupantes es la falta de titulación de tierras, la falta de infraestructura vial que nos permita transportar nuestros productos de una manera más idónea. La deforestación es otra llaga que molesta y no se hace nada por detener esta situación. El contrabando y, por supuesto, la cereza del pastel, el desempleo de la zona, crece cada día. La falta de oportunidades laborales y, claro está, ahora el tema de moda, la pandemia. Excusas sobran, ideas abundan. Aquí se ocupa un plan de acción, ya que este gobierno no se pone las pilas y empieza a trabajar. Doña Marisol González. Bueno, doña Marisol está haciendo una radiografía muy precisa, ¿verdad?, de la zona. Y yo creo que el tema de titulación de tierras, pues, es porque tal vez el INDER no ha tomado la iniciativa o porque tal vez las organizaciones vecinales, las asociaciones de desarrollo, los grupos organizados, las fuerzas vivas de la comunidad no han hecho tal vez enteramente su trabajo. Vemos que esto va muy de la mano con el tema que les comenté anteriormente sobre el precarismo, ¿verdad? Hay muchísima zona de esa región que está actualmente en manos del Estado por ser zonas indígenas. Igualmente hay otras zonas que están colindantes, que están en disputa. Entonces, creo que también es un tema de ordenamiento territorial. O sea, ahí vienen varios factores esenciales. Ahí viene el INDER, ¿verdad?, que es el encargado de poder, pues, distribuir estas tierras, igualmente las municipalidades que tienen que hacer su trabajo en un tema de ordenamiento territorial, e igualmente el CONAI, ¿verdad?, que es el Consejo Nacional de los Asuntos Indígenas, que tienen que ver y tienen que velar por estas situaciones, ¿verdad?, para que, pues, todos poniéndose sentándose a conversar y pudiendo dialogar, creo que se pueden solucionar prontamente estos temas relacionados con la titulación de tierras. Igualmente me parece que existen muchísimas otras alternativas que podemos empezar a visualizar para la solución de los problemas sociales allá. Yo creo que, como le comentaba hoy por la tarde una regidora de Golfito, saludos a doña Yerlin, por cierto, hay un tema de que solamente el que anda el zapato sabe dónde le chima. Y yo creo que son los liderazgos locales los llamados realmente, no solamente identificar la problemática, sino también encontrar esas soluciones que tanto están urgiendo. Aquí por el privado me llega otra pregunta. Dice que el modelo de desarrollo de la zona sur eh, debería de cambiar a un modelo mixto, agropecuario y turístico, y dejar que los dueños de las fincas que tienen árboles que se pueden aprovechar, los aprovechen. El MINAE no los deja trabajar, los tiene con las manos atadas
Los aserraderos están cerrados, la gente hizo inversión y no la logra poner a trabajar. Nos tienen con las manos atadas, nos tienen sin trabajo, nos tienen muertos de hambre. Dice que el MINAE no fiscaliza, sino es dañino para la producción. El MINAE, se refiere al MINAE. Se refiere al MINAE y a no Esa fue una dejarlos. pregunta que entró, esa fue una pregunta que entró por privado. Ajá, es como un comentario, Ok. dice. Estoy tratando de seguirles aquí también en las preguntas que han hecho por acá. Vamos a ver. Vamos a ver, sí. Vamos a ver, esos temas de MINAE y el tema de los árboles y de las maderas y demás, tenemos que verlo también desde el punto de vista legal. Recordemos que vivimos en un Estado de Derecho, ¿verdad? Y que aquí hay un tema de conservación, hay un tema penal incluso para la explotación de ciertas especies madereras. Entonces creo que, como les dije anteriormente, eso se puede resolver fácilmente cuando los liderazgos locales realmente levantan la mano, toman la estafeta y empiezan a encontrar soluciones. Me parece que muy atinado que puedan encontrar, identificar de una manera muy fácil dónde se está chimando el zapato. Pero tenemos que llevar eso realmente a donde se toman las decisiones. Y yo creo que es donde hemos estado fallando mucho. Hemos estado fallando en quejarnos, en identificar problemas, pero no llevar las soluciones a los entes decisores. Creo que ahí es importante que tengamos la posibilidad no solamente de encontrar los puntos de mejora, sino que también llevar las soluciones donde se tienen que tomar las decisiones. Y es allí donde las municipalidades toman un papel importantísimo, ¿verdad? Para poder generar este tipo de espacios de diálogo donde se pueda convocar a los diferentes sectores productivos e igualmente convocar al sector público que pueda generar soluciones y que pueda generar, desentrabar un poco, ¿verdad? También toda esta problemática que se está dando, porque veo que la queja va puntualmente al sector público, ¿verdad? Al sector estatal, que es el que genera Trabas, más trabas, así es. más trabas. Y por ahorita no tengo más preguntas. Don Dieter, estábamos en los indicadores generales, se han abordado De un poco. hecho, perdón, por aquí don Cristian García dice que había un proyecto de titulación de milla fronteriza. Eso se votó en primer debate en las sesiones extraordinarias en el 2013. Se envió a consulta en la sala constitucional y se encontraron unos vicios constitucionales y se trajeron abajo el proyecto. Se creó la figura de concesión con el INDER en la milla fronteriza, un contrato por 25 años prorrogables por 25 años más. Eso sin ningún sustento para poder poner como garantía en los bancos del Estado o privados. Al final fue solo un saludo a la bandera. La figura de consecución se creó bajo el decreto presidencial. Eso que él nos está comentando ahorita, lo de la milla fronteriza, es una situación que se ha venido dando durante, bueno, una cantidad de años increíbles, impresionante, ¿verdad? Creo que de los siglos se ha venido dando en todas las zonas fronterizas, no solamente en la zona sur, sino que también en la zona norte. Y es un tema donde existen muchos negocios, muchos también hogares y demás que están dentro de la milla fronteriza que requieren de ser titulados para poder acceder a créditos, para poder acceder a servicios públicos y demás, y que durante mucho tiempo vivieron como un limbo, ¿verdad? Entonces se han creado figuras que no necesariamente son las adecuadas, pero han servido solo como para poder apagar incendios. Entonces ahí estamos viendo también que existe una gran laguna en cuanto a lo que es el tema jurídico, ¿verdad? En el tema legislativo, que se tiene que crear leyes para poder pues generar este importante y necesario cuerpo legal que permite la propiedad privada a las personas, ¿verdad? Don Dieter, vean, nos quedan 5 minutos de programa. Ya hemos escuchado la problemática de nuestra zona, partes de las soluciones dentro de la misma problemática. Eh, no sé usted sobre qué más nos quiere hablar, de hablar de más soluciones, un modelo de desarrollo para la zona distinto. Bueno, hay un plan nacional de desarrollo que está visualizado hasta el año 2030. Sin embargo, fue un plan nacional de desarrollo trazado y planteado desde antes de la situación COVID. Sabemos que son planes de desarrollo que están desfasados de acuerdo a la realidad que tenemos hoy en día y que deberían ser
actualizados de acuerdo a la problemática real que se está viviendo y a las soluciones locales. Yo siempre he creído en los liderazgos locales como los generadores iniciales y principales de la problemática de los lugares. De hecho, yo les quería hablar a ustedes un poco sobre algunas soluciones importantes, porque por ejemplo, en la zona sur-sur existe un gran problema de conectividad y esto genera que se profundice aún más el tema educativo, ¿verdad? Porque vemos que ahorita, con ocasión del COVID, no tenemos acceso a las aulas educativas como normalmente tiene que ser, si tiene que darse clases de manera virtual. Y esto hace que muchos estudiantes, y no me refiero solamente a niños y niñas, sino que me refiero también a personas adultas que están estudiando, tal vez no tengan el acceso a poder, pues, imprimir sus guías o poder tener acceso a las clases, y esto va a hacer que a futuro esta generación siga estando rezagada y tal vez aún más que la que actualmente tenemos. Entonces creo que el tema de conectividad sería sumamente importante que se le pueda entrar. Fonatel, que es el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, tiene una cantidad enorme de dinero, bastantes millones de dólares, deberían ser utilizados para mejorar la infraestructura de Internet en el país, y creo que es un momento oportuno para que una zona como esta sea una de las primeras beneficiadas. Igualmente, el tema de la oferta académica, ¿verdad? La oferta académica no necesariamente se está adecuando a la realidad de la región. Vemos que hay varias universidades públicas y privadas en la zona, pero que no siempre están ofreciendo carreras que realmente vayan acorde a la realidad económica. Entonces es ahí donde también hay que hacer un poco de mención, hay que entrar de lleno a eso, y para eso es importante trabajar bajo ese sistema de triple hélice que les estaba comentando anteriormente. El tema de los encadenamientos productivos es importante porque vemos que como hay mucha zona turística, perdón, también existe mucha zona productiva, y yo creo que ahí pueden haber unos intercambios importantes, ¿verdad? Donde la gente que se dedica al turismo pueda tener una mejor sinergia con los que producen eh, productos agrícolas, y puede haber inclusive buenas estrategias de alianzas comerciales entre los productores y los hoteles, incluso entre los productores y los barcos, ¿verdad? Que tienen que llevar su provisionamiento si en algún momento se llegara a buscar eso. El tema de los planes reguladores es indispensable, tanto a nivel urbano como a nivel costero. Es necesario que, por ejemplo, en el caso de Osa y Golfito, que son los que tienen salida al mar, tengan esos planes reguladores pronto para que puedan generar un mayor desarrollo en la actividad turística. Y el tema de los vuelos comerciales con Panamá, creo que es un tema que compete más al gobierno nacional, al gobierno de la República. Sin embargo, son estrategias que pueden ir naciendo desde los mismos liderazgos locales. Entonces, creo que la clave está justamente en que esas mismas personas que identifican dónde les chima el zapato, también sepan cuáles son las soluciones que pueden presentar, y que unan esfuerzos, que llamen, que convoquen a los sectores necesarios, que empiecen por los gobiernos locales para que así puedan tener ese liderazgo necesario, ¿verdad? Y ese músculo para poder hacer cambiar esta zona que está tan deprimida y que realmente está en el primer lugar de pobreza en el país, ¿verdad? Y es un pecado que estén viviendo en estas circunstancias. Creo que las asociaciones de desarrollo juegan un papel importantísimo en el crecimiento de las comunidades y esto empujar a los gobiernos locales. Así es. El papel de Dinadeco, en el caso de las asociaciones de desarrollo, y el papel también de la Unión Nacional de Gobiernos Locales es importante para que puedan generar política pública importante, ¿verdad? Para que puedan ir cambiando un poco los paradigmas, que si hay que crear leyes para que puedan facilitar los negocios o para que puedan facilitar recursos, lo hagan, que si hay leyes que tienen que derogarse porque realmente pues resulta ser un trámite excesivo, resulta ser más bien una traba para el crecimiento, que se haga, que se revise, pero tienen que tener siempre ese músculo político allí, que los acompañe, que pues que les dé siempre ese apoyo, ¿verdad? Y que trabajen de una manera articulada para poder hacer crecer como un mismo objetivo la zona. Don Dieter, nos queda un minuto ya para despedirnos. Estuvimos en Photographic OSA, programa local, con Don Dieter Gal, politólogo, licenciado en Derecho. Don Dieter es una persona multifacética porque estuve viendo de sus alcances fue voluntario en los bomberos y en los Boy Scouts. Interesante eso, don Dieter. Muchísimas gracias por estar con nosotros y aportar de su conocimiento y estar tan anuente a responder las preguntas de la audiencia. A mí me quedó muy claro.
lo que se debe hacer, la problemática, y fue muy extenso y abarcó perfecto el programa. Don Dieter, Bueno, solo como para hacer la aclaración, digamos, yo tengo formación en Derecho, ¿verdad? Pero no ejerzo la carrera ni como tal. Mi carrera principal es Ciencias Políticas, así como Comercio Exterior, que son las que yo más desempeño. Mi formación en Derecho básicamente es como un plus, ¿verdad? A mi formación académica, pero bueno, igualmente yo agradezco mucho el espacio. Les agradezco mucho a todas las personas que se nos han conectado, a los que han participado, han interactuado. Esto no es una situación solamente de OSAS, sino que también representa corredores, Golfito, Cotobruz, Buenos Aires, Pérez Celedón, ¿verdad? Y yo creo que todos tenemos que inmiscuirnos de una forma más activa, no solamente para quejarnos, sino que también ya para empezar a zapatos puestos, sabemos dónde nos chimos. muchísimas Muchísimas gracias. gracias. A usted, don Dieter, buenas noches a la audiencia. Su programa Photographic OSA de Danilo. Y yo, como invitado en esta noche, les agradezco a todos los que estuvieron sintonizados. Buenas noches.